Tenerlo afuera que tenerlo adentro. Malo es tenerlo adentro, pero si lo tenemos adentro es el problema. ¡Viva Trujillo! Un periodo que realmente marcó la política en República Dominicana fue los 31 años que duró gobernando Rafael Leonidas Trujillo Molina. Una dictadura que muchos catalogan que hizo varias acciones positivas, aunque la mayoría fueron negativas, catalogadas por la opinión pública. Y la mayoría de las personas opinan de que, ustedes saben que esa dictadura fue muy sangrienta. Esa dictadura fue muy preponderante para los cambios para la República Dominicana. Bueno, realmente es un tema difícil de tratar. ¿Por qué? Porque todo en la vida tiene sus pros y tiene sus contras. Es un tema muy controversial porque habrán opiniones encontradas. Para nadie es un secreto que en los 31 años de la dictadura preponderaba o lo que más había era ignorancia, pero al mismo tiempo el dominicano tenía un poder adquisitivo. Pero en ese mismo ámbito también había un contra, y es que los que tenían poder adquisitivo eran solamente personas que Trujillo permitía que tuvieran ese poder. Una mínima población. Una mínima población, lo que Trujillo entendía, ahí preponderaba el nepotismo. Entonces son cosas negativas. También hay que tener en cuenta... Espérese, pero recuerde que él pagó la deuda externa. No había deuda. El dominicano, el peso tenía más valor incluso que el dólar. Y eso es algo sin precedentes que en la actualidad no se ha podido emular. Pero colega, también hay que ponerlo en una balanza, porque también esas cosas negativas, esos actos negativos que hizo para con el país, marcaron generaciones que aún hoy en día lo estamos viviendo. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Lamentablemente, como le dije al principio de la locución, todo tiene su pro y su contra. Marcó una generación para bien o para mal. Hay personas que hoy en día aún endiosan a ese tirano, y hay personas aún hoy en día que están llorando familiares o pérdidas que tuvieron en ese entonces, sea pérdidas económicas o pérdidas de familiares, de personas queridas, etcétera, etcétera. No se justifica la sangre de ningún modo, pero hay que reconocer que el país, en cierto modo, económicamente estaba en un mejor momento. Sí, y recuerden que después del ajusticiamiento de él mismo, quedó Joaquín Balaguer, que se dice que absorbió la parte de dictadura, pero también supo imponer la democracia con dictadura. Eso se contradice, pero fue como una mezcla de ambas, y vemos cómo él pudo manejar. Luego se celebraron las elecciones presidenciales, en la cual fue electo Juan Bosch Gaviño, el cual propuso un gobierno que nos pintaba las 1001 maravillas, que si fuese así hubiese sido el mejor gobierno que haya pasado en la República Dominicana. Muchos lo comparaban como hoy en día el Nayib Bukele de los tiempos, pero hubieron sectores que no estaban de acuerdo, pero es como porque no estaban acostumbrados, no estaban preparados para el cambio que iba a tener el país. El país tenía un cambio que la gente entendía, los ignorantes, como decía el colega, que Trujillo era un dios, que era el bueno de la película. Exactamente. Donde los que estaban sentados en la realidad sabían que era el papel antagónico de la historia. Entonces, ¿qué sectores se opusieron al gobierno de Juan Bosch, el cual duró simplemente 7 meses? La Iglesia Católica, los Estados Unidos, los militares de aquel tiempo y la burguesía, la parte alta económicamente del país. ¿Por qué se opuso la Iglesia Católica? Porque entendía que este gobierno era comunista. Se oponía a las reglas que estaban impuestas ya. Los Estados Unidos, ¿por qué se opuso? Porque entendían que no podían manillarlo como a todos los países. Exactamente. Entendían que no podían intervenir cuando quisieran, no iban a acatar las órdenes que dé este país para con RD. ¿Por qué se opuso a la parte alta? Bueno,
Ustedes saben que esa parte alta, esa pequeña población, eran los que estaban en conglomerado con el gobierno de Trujillo anterior. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué hizo Juan Bosch? Le prohibió los latifundios, también les quitó los terrenos que eran en gran masa, Grandes extensiones. Entonces ellos dirían, no, pero este gobierno es lo que nos va a quitar toda nuestra riqueza. Se opuso por eso al gobierno de Juan Bosch. Y los militares tenían un poder que era inigualable. Un raso de aquel tiempo podía hacer lo que quiera. Y Juan Bosch, por la equidad, empezó a quitarles eso. Y por eso estos 4 sectores se opusieron al gobierno de Juan Bosch. Y el país vivió un retraso porque hubieron el triunvirato. El gobierno estaba como en un letargo político. No había un gobierno en sí. Hasta el 65 que Estados Unidos tuvo que intervenir. Exactamente. Del cual fue el protagonista Francisco Alberto Camaño en esa guerra de la revolución, esa guerra del 65, para celebrarse las elecciones presidenciales en el año 1966, el cual fue ganador Joaquín Balaguer. El mismo duró 12 años gobernando el país en ese periodo, 66-78. Y hubieron varias características, colega, como cuáles usted entiende que se pueden destacar en este tiempo de los 12 años. Bueno, en los 12 años de Balaguer, es que el tema con Balaguer es que Balaguer viene de la escuela de Trujillo. Él hizo un mix de democracia con dictadura. Balaguer quizá no mandaba asesinar a nadie, ni autorizaba ningún asesinato, pero lo dejaba entender entre líneas. Tanto así que se dice, según los historiadores, dicen que en los 12 años de Balaguer se cometieron más asesinatos que en los 31 años de Rafael Leónidas Trujillo. No está comprobado. No está comprobado, pero dicen los historiadores que eso fue lo que pasó. Entonces, con el tema de la supuesta democracia, lo que pasa con eso era que pasaban las elecciones y Balaguer estaba perdiendo en las elecciones. De un momento a otro se iba la luz en medio de las elecciones y él aparecía arriba. Pero usted sabe que este país se distingue por eso, que la energía eléctrica no es muy estable. Ok, pero ¿por qué no pasaba cuando Balaguer estaba arriba? ¿Por qué la luz no volvía a irse cuando Balaguer estaba arriba? Nada más cuando él estaba perdiendo, la luz se dañaba. Pues la luz era de ánimo. Mira, está perdiendo Balaguer, déjame yo irme. No, lo que pasa es que eso era arreglado y eso es algo que todo el mundo lo sabe aunque no lo diga, porque es una realidad. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no, yo estoy perdiendo, se fue la luz, estoy ganando? O sea, son cosas como que una gente con 2 pesos de juicio sabe que eso es algo truqueado. Entonces eso era lo que hacía Balaguer. Entonces Balaguer se caracterizaba por algo, porque Balaguer fue muy inteligente políticamente hablando. Balaguer entendía que los hechos se olvidaban, las acciones se olvidaban, pero las obras, las estructuras quedaban con el tiempo y trascendían generaciones. Por eso el gobierno de Balaguer se caracterizó por hacer muchas obras, que es algo positivo, que tenemos que destacar también para ser justos. Hizo muchas obras a nivel de infraestructura en el país, realmente lo llevó a un avance en las estructuras del país, y eso es algo que hay que dárselo como válido a Balaguer. Ok, pero también recuerde que se mencionan, porque nosotros simplemente es de las cosas que siguen diciendo, que la historia vive hablando, y los historiadores empiezan a mencionar muertes de ese tiempo. Se puede mencionar Francisco Alberto Camaño Deñó, murió en ese periodo de los 12 años. Claro. Mama Tingó y un sinnúmero de personas que se oponían al gobierno. Por casualidad. Entonces es mucha casualidad, igual como que se iba la luz, que personas que se oponían al gobierno aparecían muertas o desaparecidas o nunca aparecían, etcétera. Entonces son como muchas coincidencias. Sí, pero también entendamos que en ese tiempo también se rumoraba, mejor dicho, ya eso no era rumor, era un secreto a voces. La parte del paramilitarismo, de los autodefensa, lo que se conoce como personas que estaban paralelas al gobierno, pero no eran del gobierno. Exactamente. Era conocido en ese tiempo lo que era la banda colorada.
Claro, claro que sí. Eran personas que se encargaban de... Si yo escuchaba un rumor de que están hablando de Balaguer, ¿qué hacían? ¿Qué era lo que hacía la banda colorada? No, de repente desaparecían esas personas que estaban en contra del gobierno. Entonces, es lo que le estoy diciendo, lector. Son cosas que uno no las tiene confirmadas, pero que son cosas muy... O sea, secreto a voces. Secretos a voces, exacto. Ok, concluyendo, en el 78, los 12 años de Balaguer, viene el PRD con Antonio Guzmán. Un gobierno que salía de una turbulencia de los 12 años. Un gobierno con altas y bajas. Sí, pero eso fue como algo muy confuso, que a 41 días de concluir dicho periodo presidencial, se suicida el presidente Antonio Guzmán Fernández. Exactamente. Quedando el vicepresidente Jacobo Macluta Azar. Exactamente. Eso todavía es un hecho que consterna a la República Dominicana en ese 1982. Luego concluyen esas elecciones de ese año, quedando como presidente Salvador Jorge Blanco, el único presidente que ha sido juzgado en la República Dominicana. Exactamente. Ese periodo presidencial tuvo muchas huelgas, había muchos disturbios. La parte de los impuestos empezaron a subir y a darse a conocer en cierto modo en el país. Se caracterizó por muchos problemas internos. Y a pesar de que este era un muy buen político y abogado, catalogan este gobierno como catastral, se puede decir. Catastrófico. Y luego viene, en el año 1986, lo que conocemos los 10 años de Balaguer, porque vienen esas elecciones de 1986 hasta 1990, vuelve y gana Joaquín Balaguer Ricardo en el año 1990 a 1994, donde ahí conocemos que había un líder muy destacado, Francisco Peña Gómez. Exactamente, que no tuvo la José oportunidad. Francisco Peña Gómez. No tuvo la oportunidad. No de tuvo la llegar. oportunidad, pero entendía el país que era el que tenía mayor población para votantes. Claro. Pero Joaquín Balaguer, ¿qué hizo? El pacto por la democracia. 2 años yo, ahí el 94 hasta el 96 gobernó, pero no pudo ceder José Francisco Peña Gómez, lo cual se celebraron en el 96 otras elecciones presidenciales. Muchos dicen que fue que se la robó, porque realmente Peña Gómez era un líder. Entendía que realmente tenía los votos para ganar. Y lo tenía. Es lo que dicen. Pero que Balaguer era una persona sumamente inteligente. Balaguer no iba a permitir que nadie que no fuera quien él quisiera tomara los mandos del país. Dicen que también eran problemas racistas que él tenía. Porque Pudiera sabemos ser. que las raíces de José Francisco Peña Gómez fueron haitianas. Sí, pero eso no quiere decir que sea un mal presidente, ni que sea un mal político, ni fue un mal líder. Para mí, Francisco Peña Gómez fue un buen líder. Sí, sí. Pero luego en el 96 viene el PLD en su primera gestión con Leonel Fernández, 96-2000. Exacto. Eso fue una gestión que se caracterizó porque se empezaron a implementar la tecnología, en cierto modo, y a metropolizar más aún la capital. Ahí empezaron a hacerse los túneles, se empezaron a hacer los elevados, y aunque muchos dicen que vendió a algunas empresas privadas, ¿Se bueno, las vendió? sí, pero muchos dicen que fue porque esas empresas ya no estaban generando y era para pagar, para que por lo menos, aunque fueran privadas, pagaran impuestos y de algo sirviera. Son cosas que dicen y son cosas que no se pueden comprobar si fueron para esto o para lo otro, pero viene en el 2000 y el PRD retorna con Hipólito Mejía Domínguez. Un gobierno de crisis mundial, porque en ese periodo recuerden que pasó lo de las Torres Gemelas. Sí, realmente fue un gobierno Quiebra difícil. de bancos en el país. Baninter. Aquí se hacían fila de hasta días para poder echar GLP, gas licuado de petróleo, que es lo que se utiliza para cocinar y algunos vehículos en el país. Luego de esa crisis tan grande que tuvo el país, 2000-2004, vuelve el PLD con Leonel Fernández, 2004-2008. Ese gobierno vino como a poder
limpiar, sanear lo que ya había sucedido en la crisis de la gestión pasada. Y 2004-2008 se caracterizó porque aquí empezaron a hacerse los trenes, lo que conocemos como metros, y aún a urbanizarse más. Exacto, que es un punto positivo que hay que darle a Leonel Fernández. Pero entonces, porque realmente... Recuerde, colega, lector, que Leonel viene de la escuela de Balaguer. Y entonces las obras, la metropolización del país, es algo que hay que hacerlo como bueno y válido a ese gobierno, a esa gestión. O sea, independientemente de que se diga que robó, que hubo corrupción. Aquí en El Lector Sin Letras no somos de ningún partido ni nada, simplemente estamos contando la historia. Esto es de manera objetiva. Ni defendiendo ni quitando, porque cada gobierno ha hecho, en cierto modo, lo que debe de hacer. Muchos critican una parte, otros critican otra. Lo importante es que gracias a Dios se ha mantenido la democracia. No, es lo que se quiere. No es solamente los gobiernos, lector. Cada cosa en la vida, si se sopesa y si se tiene en cuenta, tiene sus pros y sus contras. Claro, todo y se debe aprender de todo. Todo en la vida hay que sopesarlo, saber que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces lo que tenemos es que realzar las cosas buenas, pero también reconocer las malas. Claro. Y tratar de no repetir las malas. Porque yo recuerdo bien que en la serie de Pablo Escobar dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Usted tiene que saber cuáles fueron los errores del pasado para no repetirlo. Claro. Y siguiendo con los periodos 2008-2012, se caracterizó por lo que hablamos. Fue tan bien que no se sintió la crisis mundial que hubo en el 2008. Pero está bien, en el 2012 vuelve otra vez el PLD, pero esta vez con Danilo Medina, el cual ahí se hizo lo que fue el 911 en el país. Eso que el mundo entero conoce que es para auxiliar emergencias. En RD no existía. Exacto. La educación empezaron a pagarle de manera muy remunerante, tan así que se aprobó el 4% en educación. O sea, el Producto Interno Bruto, el 4% de lo que entra al país va destinado al Ministerio de Educación. Pero aunque muchos dicen que eso no ha servido para poder efectivizar, o sea, para poder que la educación crezca y pueda ser de calidad, bueno, pero se está invirtiendo. Están destinando los fondos. Ese 4% se destina para educación. 2012, 2016, 2016, 2020 culmina la gestión del PLD con Danilo Medina. Muchas sombras fueron a reducir, claro está, pero también muchas obras, muchas escuelas, y todo eso ustedes lo pueden hasta buscar en Google, porque no nos podemos pasar. Sí, para hablar en sí, lo que estamos es dando unas breves pinceladas de cada gobierno. Claro, 2020, 2024, el cual culmina el PRM, un partido nuevo en cierto modo. Claro, viene saliendo del antiguo PRD, Partido Revolucionario Dominicano. Exactamente. Pero un gobierno que entendía que se iba a hacer una justicia independiente, un ministerio público independiente, que muchos dicen que no se ha cumplido, que se ha cumplido. Bueno, ahí están las obras, ahí pueden cada quien argumentar a favor o en contra. Claro. Lo que sí queremos, porque por eso iniciamos hablando de la dictadura de Trujillo hacia ahora, que no haya dictadura, que haya democratización. Y estamos en tiempos en los cuales se debe de ver que, como decía el colega, tomar lo bueno y lo malo, aprender de ello. Exactamente. Y que gane lo que prefiere el pueblo, lo que quiere la mayoría, que eso es democracia. Y eso es lo que se quiere. O sea, por eso, lectores, simplemente le dimos una breve reseña histórica de los presidentes que pasaron luego de la dictadura de la República Dominicana. Aprovechando que vienen las elecciones el domingo.